Shabuatok, buenas. Bueno, estamos haciendo esta transmisión en vivo, tenemos un poco de problemas técnicos también con la transmisión, porque, bueno, hay problemas con el internet, lastimosamente. Y bueno, yo quería dejar hacer esta pequeña transmisión, esta transmisión va a ser corta, porque quería tocar un tema en específico sobre Isaías 53. Isaías 53 varias veces es muy común, muy pero muy común que los cristianos llegan a nuestra página a citarnos Isaías 53 como un hecho, como una profecía real que habla sobre Yeshu, y esto es totalmente falso. A mí me dejaron un comentario aquí que voy a leer y dice, tú tienes que entender que habla de Jesús porque los primeros versículos hablan del padecimiento de Jesús de Nazaret. Esto es totalmente falso, totalmente falso. Isaías 53 no tiene absolutamente nada que ver con un Mesías, ¿no? Y es aquí el gran problema que tienen todos los cristianos cuando empiezan con sus Biblias. A mí me da mucha risa porque muchos hablan desde la ignorancia. De hecho, la cita, aquí me puede no seguir leyendo más porque en el texto empiezan a colocar, me copian el texto completo de Isaías 53. Al final me dice, tú seguro tú no lo has leído, tú no lo has leído, tú no lo, y por eso no lo sabes. Mira, yo puedo decir que Isaías 53 es quizás el más favorito, o sea, Isaías de por sí es mi profeta favorito, ¿ok? De hecho, yo desciendo de él, yo soy un descendiente de Isaías. Eh, y de paso, el capítulo que más me gusta a mí es el capítulo 53. O sea, a diferencia de muchos cristianos que lo que hacen es citarme, en este caso me da risa porque coloca RBR, o sea, Reina Valera Revisada. ¿Ves lo que significa estas siglas? Ellos piensan que nosotros usamos traducciones. Y hay que recordar que cristiana, la traducción cristiana es una evolución mal hecha de la traducción de las escrituras como tal. Quiero recordar que vamos a hacer este video, más que todo va a hablar en la parte histórica de cómo se escribieron los textos sagrados en la antigüedad. Tenemos que recordar que Isaías aproximadamente se escribió aproximadamente hace 2700 años atrás aproximadamente. Se compone de 4 partes, ¿no? 4 porciones como tal. Y tenemos que recordar que en ese tiempo no existían ni los puntos, ni las comas, ni las separaciones de texto, ni las reglas gramaticales ni reglas ortográficas que hoy manejamos hoy en día. Eso no existía en ese tiempo. El texto era corrido, corrido y corrido. No había separación de párrafos, no había separación ¿cómo se llama? De un texto, no había separación de capítulos, ¿no? Pero como periodista que soy, como persona que estoy acostumbrado a la redacción y cuando yo hice mi estudio o sea, ya para la graduación, porque yo tengo otra carrera también, que tuve que redactar mi tesis. Uno va y aprende estas materias de cómo es la evolución, el aspecto histórico de cómo se escribía antes, cómo empezaron a influir las reglas de redacción de los textos, hasta lo que llegamos el día de hoy, ¿no? Que te contamos con separaciones por capítulos, que tenemos separaciones por párrafos, tenemos las separaciones por los puntos seguidos, o sea, las reglas ortográficas, ¿no? Y los signos ortográficos, como son el punto, los acentos, las exclamaciones, las interrogaciones, todo eso. Pero imagínense antes, eso era un texto corrido. ¿Qué es lo que siempre ha prevalecido independientemente? ¿Qué es lo que ha existido desde que se redacta? De la primera persona que empezó a escribir un libro o un texto. Siempre ha existido lo que se llama la idea principal y la idea secundaria. Perdón. ¿Qué significa esto? Que con esa base nosotros podemos comprender de qué es lo que estaban hablando. Un profeta de lo que estaba hablando el autor, los escritores en este caso de la Biblia, de la Tanaj, de la Biblia hebrea. Nosotros comprendimos esto, ¿no? Y la Torah, de hecho, para leerla en un año se separó en 52 porciones, que se llaman las Parashá. Esa fue la primera división. Los profetas escribieron en su rollo, largo y corrido, y eso permanece así, más o menos ya entrando varios siglos después, muchos siglos después.
Digamos que en la época medieval, más o menos, que empiezan a ver las primeras divisiones, las primeras, eh, empiezan a fluir las primeras reglas para separación de los textos. Entonces, a mí me da mucha risa porque el cristiano piensa que los capítulos son algo, que la división de capítulos es algo sagrado, y eso es mentira. De hecho, fue en la Edad Media, ya finalizando casi la Edad Media, es que un obispo inglés llamado Stephen Langton, un obispo, o sea, era un tipo de, un señor de alto grado en la Iglesia Católica inglesa, él se da cuenta de esto. ¿Por qué? Porque existían, ya estamos avanzando muchos siglos después, el cristianismo, que la Iglesia Católica, que ya es un poder por tanto religioso y político en toda Europa, se da cuenta de que, bueno, existen varias versiones de la Biblia, tanto, o sea, tanto lo que llaman ellos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Existen varias versiones. Entonces de repente una edición de un año, porque eran a mano, no existía la imprenta todavía, los copistas hacían las copias de la Biblia, escribían y se encontraban bueno, por ejemplo, el mismo libro de Isaías estaba en una edición en la página 500, en otra edición estaban en la 580 y otra edición estaba en la 700. Entonces cuando tú tenías dos Biblias al lado, no coincidían en las páginas y esto era difícil para conseguir los textos como tal, ¿no? Entonces llega este sacerdote católico en el año 1200 y tanto, por ahí, a mediados 1200 y tanto, no recuerdo en este momento el año, y como él era también una persona relacionada al derecho, ¿cómo se llama? A las cuestiones legales, los artículos, los decretos, ¿cómo se llama? Los edictos reales del rey, y de hecho creo que fue una de las primeras personas que redactó o dio las bases sentadas de los juicios en Inglaterra en ese tiempo, ¿no? De cómo tienen que hacer los juicios. Una persona muy relacionada al derecho también, y con grandes recursos, porque prácticamente él era el jefe de la Iglesia Católica en Inglaterra. Entonces, él diseña de que, bueno, vamos a separar la Biblia en capítulos. O sea, como le estoy diciendo, en el siglo XIII es que comienzan las primeras divisiones reales de los capítulos, en capítulos. ¿Y qué sistema utilizó? Bueno, él sencillamente, claro, le estoy diciendo, era el jefe de la Iglesia Católica, no fue él que se puso a texto por texto a dividir, no. Él tenía un equipo completo de personas educadas, que sabían leer, escribir y todo, o sea, profesionales en ese tiempo, y pone a sus copistas a dividir la Biblia en capítulos, para poder utilizar un sistema referencial de que no importa si esta edición es de este año y la otra edición es del otro año, mantengan estas divisiones para poder ayudar a ubicar un texto mucho más rápido. 2 siglos después, ya en el siglo XV, por allí, entre un católico y un protestante, cada uno por su lado, diseñan o entran también la división de versículos, ¿no? La edición de versículos ayuda a encontrar un texto. Y tengan en cuenta que tanto la separación de capítulos como de versículos fue con un punto o sea, fue con un fin referencial, un fin laico. No era algo sagrado, en absoluto, no era nada sagrado. Era para facilitar a las personas que tenían un tomo de las escrituras, les fuera fácil ubicar un texto. Eso era el fin de la edición de capítulos y versículos, un proceso que duró prácticamente 3 siglos, ¿no? Entonces, esto llega hasta nuestros días de esta forma. El judaísmo también, al ver esto, siente que es un aporte grande de parte de la Iglesia Católica y lo adopta también entre los escritos. Empieza a hacer también la separación de capítulos y versículos, para ayudar a encontrar un texto. Esto no significa que los textos, que los capítulos y la edición de capítulos y versículos es algo sagrado. No se pierde aún la narrativa. La narrativa hay que tenerla en cuenta cuando se lee. ¿Cuál es el problema después que llegó? Muchos textos, sobre todo yo he visto más que todo las Biblias cristianas, evangélicas, que entonces empiezan a colocarle también un titulito a cada capítulo. O sea, lo que el editor de la empresa que edita esa Biblia, que saca esa copia, que hace esa tirada de libros, ellos creen en su teología qué es lo que se refiere al capítulo. A veces y se olvidan lo que está antes, lo que está después, y bueno. Entonces llegamos hasta el día de hoy de que yo tengo entonces que me mandan al messenger de la página, esta persona me dice, debes leer los primeros versículos del capítulo 53 para que te des cuenta de que es Jesús. Bueno, y Isaías 52, Isaías 51, ¿de qué hablan? Entonces, o sea, eso no existe. O el 54, y lo que está antes y lo que está después. Se olvidan del contexto, que eso forma parte de un contexto como tal. En el caso del libro de Isaías, aquí voy a entrar un poquito de polémica porque
todos los críticos a nivel mundial sostienen, o sea, los críticos sostienen de que el libro de Isaías, esa parte no la escribió Isaías, de hecho se le conoce como deuterocanónico, o sea, que es tardío, que es incorporado, se presume o se cree que fue durante el exilio babilónico, que fue incorporado la parte del texto desde el capítulo 41 hasta el capítulo 66, ¿no? ¿Y qué habla esta parte? Esta parte, el cuarto capítulo, perdón, la cuarta porción del libro de Isaías, habla del siervo. Es totalmente completo lo que habla, es sobre el siervo. Y hay que tomar en cuenta de que el siervo, el profeta, en este caso, o el redactor, vamos a asumir que es el profeta Isaías, porque todo el mundo acepta que es el profeta Isaías, o se le atribuye a Isaías, habla de un siervo. Y este siervo empieza desde el mismo capítulo 41, el capítulo 43, el capítulo 44, el capítulo 45, el capítulo creo que 47, 48 y 49, o sea, fueron hace 5, 6, 7 capítulos prácticamente, y el 42 que no lo dice, pero también es del tema, o sea, una cosa va relacionada con la otra. El profeta se toma un amplio preámbulo para decir de quién es ese siervo. O sea, va a presentar aquí hay un siervo y le da su nombre. Entonces, como ya le dije, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 48 y 49, ustedes se dan cuenta de que ahí está el nombre del siervo. El nombre del siervo es Israel. Mi siervo eres tú, Jacob, y en ti me he glorificado. Siervo Jacob, siervo mío, yo te conozco antes que naciera. O sea, todo esto ha estado escrito. O sea, se toma un amplio preámbulo para explicarlo. Después vienen los otros, digamos, capítulos que van a hablar de qué es lo que le va a pasar a ese siervo. Las desgracias que le va a ocurrir, la forma de que las reprensiones que Dios le hace al pueblo de Israel, y que este será levantado. Y Isaías 53 forma parte de esa narrativa, ¿no? De hecho, Isaías 53 cuando comienza, son las naciones las que están hablando. O sea, de hecho, realmente Isaías 53 es en los tiempos mesiánicos, pero no se refiere a Mesías, sino que simplemente desde el 52, si ustedes lo leen, ustedes van a ver la concatenación que hay. Que mira, al final del capítulo 52 termina, y las naciones se quedarán, o sea, verán que todo lo que, o sea, más o menos lo que el siervo le está pasando. Estoy hablando en forma general, ¿ok? No voy a decir textualmente lo que dice. Entonces, ¿quién ha querido nuestro anuncio y todo, con quién está el brazo eterno? O sea, ya son las naciones las que están hablando. Mira, mira cómo hemos oprimido, hemos afligido al siervo, pues. Y después, más adelante, se ve que es la exaltación de este siervo. Es lo que habla de él. O sea, las naciones están observando, están viendo que ellos le echaron la culpa al pueblo judío de todo. ¿Cómo está pasando ahorita? Como está pasando ahorita, que nos están echando la culpa de todo. Y verán, al final, cuando comienza la Geulá, la redención, con la llegada del verdadero Mesías, que el pueblo, que las naciones verán, oye, mira, hemos oprimido a este pueblo, nosotros le hicimos estas cosas a este pueblo, y resulta que él era inocente en estas cosas, ¿no? Y bueno, y se levanta. Eso es lo que trata realmente, ¿no? Entonces, a mí me risa también, entonces la excusa que sacan, cuando me escribieron acá, ahí va, cuando me escribieron acá, Israel no puede ser el que cargue los pecados. Sí, sí puede ser, porque a nosotros nos han estado echando la culpa de todo. En la Edad Media nos echaron la culpa de la peste negra, nos echan la culpa del comunismo, nos echan la culpa de guerra, de haber matado a su ídolo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que sí, nos están echando de los errores que se culpa al judío. Eso es lo que ha pasado. Y eso es lo que habla realmente el capítulo 53 de Isaías, como tal. Entonces, otro me dice, que no puede ser, si en él no ha habido pecado, que Israel tiene mucho pecado. Sí, no, no te lo voy a negar, Israel tiene muchos pecados, no te lo voy a negar. Lo que se refiere bien el texto es que la gente nos va a echar la culpa a nosotros de sus culpas, de las cosas que tienen que asumir, no han estado echando la culpa a nosotros de todo esto, ¿no? Y eso es lo que se refiere. Y sin embargo, ¿cuál es la cuestión aquí? El Israel que está hablando ahí es el Israel de los judíos que nos hemos mantenido fiel al Eterno, fiel a Hashem como tal. Ese es el Israel, el siervo que se está refiriendo al profeta. Entonces yo quiero dejar eso muy claro. No existe, o sea, es una total falacia del parte del cristianismo cuando dice que Isaías 53 habla de Yeshua. Pero es que ellos hablan desde la parte de la ignorancia, porque se olvida de lo que está antes, se olvida de lo que está después. No toman, o sea, no leen. O sea, para ellos, generalmente, el cristiano evangélico, sobre todo, que es el misionero, nada más se sabe. Por ejemplo, el libro de Isaías, nada más se sabe Isaías 7:14, Isaías 9:6 y 53. No sabe más nada. No sabe absolutamente más nada.
Cuando muchos escriben un poquito más de otro, ¿no? Y es fácilmente desmontable y refutable, y como siempre, tomando un texto que fue de una división artificial, no fue una edición sagrada, fue algo introducido muchos siglos después, y creen que eso es sagrado. Ese es el problema de los cristianos. Eso es lo que va a pasar siempre. Bueno, entonces espero que haya terminado, espero que esto haya sido aclarado. Justamente no va a bastar este video para hacer esto, para hacer esta aclaración. Obviamente van a seguir en ese engaño, van a seguir promoviendo eso. Y, pero sí les digo a los que vean este video, es que, señores, eh, dejen la cuestión de que Isaías 53 habla de Jesús, porque no lo habla. No lo habla, por lo menos, agarren sus Biblias, agarren sus propias Biblias y se empiezan a leer desde el 41 para que se den cuenta. Eso es lo que yo tengo que decir. Culmino este live porque bueno, no veo participación, bueno, veo lo que me gusta y bueno, mañana comentaremos o haremos otro tema. Mañana me provoca tocar sobre el tema de las 70 semanas, de Daniel. ¿Y por qué Daniel para mí, o sea, y Daniel para el judaísmo no es ningún profeta? Aunque es palabra de Dios, pero no es profecía. Daniel no es profeta. Pero esto es una cuestión que podría tocar en otro tema después. Me despido por este live, tengan una feliz semana, que la pasen bastante bien. Shalom, con tú.